50 años del inicio de la dictadura cívico-militar que se adueñó del país el 24 de marzo de 1976, sentimos la necesidad y obligación de aportar a la memoria colectiva y sumar la contundencia del nunca más, como lo hicieron millones de argentinos este 24 de marzo con movilizaciones en todo el país. Asimismo, es tiempo que las entidades profesionales miren, nombren y den el merecido reconocimiento a colegas y miembros de nuestras comunidades, de la arquitectura en nuestro caso, que fueron víctimas de la persecución política por el terrorismo de Estado desplegado en nuestra patria para instaurar el proyecto político de miseria planificada, como lo llamó el periodista y escritor desaparecido Rodolfo Walsh. En el caso de la comunidad de arquitectura, profesionales y universidad, no fue ajena a la movilización general de la época previa del golpe de Estado. La Facultad de Arquitectura planteó el desafío de insertarse en la realidad social, con una consigna muy clara: por una universidad del pueblo en la patria liberada, que movilizó pensamiento y acciones y concluyó con una construcción colectiva única llamada Bases y Normas para la Reestructuración de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, conocido como el Plan Amarillo, aprobado en Asamblea General en 1974. Esto dio como resultado profesionales y estudiantes muy formados y comprometidos con un proyecto nacional y popular. Para imponer ese país para pocos, todos los que representaban a los sectores del trabajo y del pensamiento nacional y popular eran un obstáculo. En ese marco se dieron las detenciones, torturas, exilios, muertes y desapariciones. Lamentablemente, conocemos ese proyecto que cíclicamente nos tratan de imponer. Proyecto que promueve el individualismo y el egoísmo mientras se destruyen los valores de solidaridad y la construcción colectiva. Mientras avanza el sálvese quien pueda, pequeños sectores hacen negocios millonarios. En nuestros ámbitos de trabajo profesional, este proyecto implica destrucción de la industria y el trabajo nacional, la concentración de capitales, abandono de la obra pública, desaparición del crédito para vivienda de los sectores mayoritarios, especulación inmobiliaria y financiera, destrucción del ambiente, entrega de recursos naturales, desaparición de las pequeñas empresas, abandono de las obras de infraestructura básica que solo puede financiar un Estado presente, concentración del trabajo en pocos profesionales, desfinanciamiento de las universidades, etc. Lo conocemos. Hoy vemos nuevamente con preocupación un avance de este proyecto de destrucción del Estado y de pérdida de derechos fundamentales, sumado a prácticas que creíamos superadas en democracia. Represión de las manifestaciones, persecución y demonización de opositores, creación de causas, detenciones injustificadas, despido de trabajadores por cuestiones de diferencias políticas, etc. Por eso, hoy más que nunca, desde el Colegio Profesional de Arquitectura y Urbanismo del Chaco decimos: a la indiferencia y al silencio, nunca más. Fueron 30.000, son 30.000 y nos hacen mucha falta. Yo estuve pensando un poco y parafraseando una frase política que estuvo de moda, se lo gritó, y con la memoria no alcanza, pero también sin la memoria no sería posible. Y eso fue un poco lo que nos pasó en la década del 70, cuando un sector de la juventud decidió recurrir a la memoria histórica, política e ideológica de este país y de Latinoamérica, y comenzó a reproducir las luchas populares que se habían iniciado en nuestra nación ya en el siglo XIX.
para un sector político en el cual me siento representado, logramos la síntesis en esa memoria histórica de que Rosas, Irigoyen y Perón para nosotros significaron la síntesis de lo que hoy podríamos llamar el movimiento nacional y popular. El aporte inconmensurable de otras ideologías políticas venidas de otras fuentes fueron un aporte importantísimo al momento político que pudimos generar en esa década y que tanta reacción produjo, a veces creo que exagerado, por lo menos en lo que nos toca a la Facultad de Arquitectura del Chaco. Éramos una facultad muy chica, 1000 alumnos, 100 docentes, una sede física bastante importante, pero una producción pedagógica, política de mucha importancia. A tal punto que en la recopilación de esa memoria y en la transformación de esa memoria en corrientes políticas e ideológicas, pudimos generar un movimiento estudiantil que dio como resultado una propuesta pedagógica que se llamó Bases y Normas para la Reestructuración de las FAU a partir del 74 y que introdujo para nosotros en ese momento un elemento importante. No queríamos seguir repitiendo el conocimiento colonizado, fundamentalmente de la arquitectura y en general de la estructura pedagógica que imperaba en nuestro país y que era la resultante de que nuestros arquitectos básicamente éramos la imitación de la colonia europea, los porteños de la colonia europea y nosotros de los porteños. Para nosotros la referencia de obras de arquitectura hechas por arquitectos de Buenos Aires eran siempre una referencia ineludible. La propuesta que nosotros hicimos fue muy simple. Propusimos no comprar los conocimientos de la colonizante, sino tratar de generar conocimiento propio. ¿Y qué significaba eso? Nosotros teníamos que producir nuestro propio sistema de pensamiento para elaborar una arquitectura que dé respuesta a las necesidades de nuestra región primero y de nuestra nación después. Eso significaba para los arquitectos dejar de reproducir esa arquitectura moderna, vidriada en el Chaco con 45 grados, sin galerías, sin pérgolas, sin nada, y estar a la moda o tratar de poner en ese estatus del conocimiento arquitectónico moderno con el fin de no caernos en un anacronismo histórico de expresión arquitectónica. Siempre lo consideramos un sector, un grupo, un poco ridícula esa posición porque nos llevaba siempre a la reproducción y a la imitación del pensamiento que no era nuestro. Eso fue Bases y Normas, eso pretendió generar el conocimiento, tener soberanía, tener independencia, poder crear nuestras propias condiciones para el hábitat, porque en este contexto también nosotros considerábamos que, y disculpen los colegas lo que voy a decir, me gustaría que lo piensen después y podamos generar en todo caso en algún otro momento un debate. Los arquitectos somos prescindibles para el sistema. El sistema capitalista se puede desarrollar sin los arquitectos. Porque si no nos explicaría por qué tenemos 3 millones de déficit de vivienda
por qué tenemos centros urbanos cada vez más degradados, más fuera del alcance de lo que es la capacidad profesional de los arquitectos y de los grupos interdisciplinarios de intervenir y de ordenar los conglomerados urbanos de la Argentina y de Latinoamérica. Nosotros no somos prescindibles para el sistema. El sistema funciona igual sin nosotros. Entonces, lo que nosotros tratábamos de hacer era de insertarnos para dar pelea en ese campo, proponiendo tener un pensamiento propio. ¿Qué significaba eso? Que nosotros generáramos el conocimiento del contexto donde vivíamos, cuáles eran nuestras condiciones sociales, políticas, económicas, en que teníamos que insertar el objeto arquitectónico. Y a partir de eso se abrieron las puertas del conocimiento de una realidad que antes no conocíamos. Temas en los talleres siempre fueron dados como temas, con un contexto determinado. El tema va a ser la vivienda. El contexto lo teníamos nosotros como quisiéramos o como entendiéramos. Cuando nosotros propusimos hacer un método de estudio lo más científico posible, que indagara realmente cómo era ese contexto, cómo eran las condiciones sociales, políticas, económicas e ideológicas, donde se va a insertar un objeto arquitectónico, ahí se abrieron las puertas que después nos condujeron a plantear otro tipo de acción. No logramos hacer, fueron un año de duración de ese proyecto, hasta que me intervinieron, por supuesto, y después vino toda la represión. Disculpen, pero es imprescindible esta síntesis para, creo, tratar de entender o introducirnos hacia cuál fue el verdadero problema o cuál fue la verdadera causa de la represión tan desatada sobre la arquitectura del Chaco y sobre otras facultades, la propia Universidad del Noreste y también de todo el país, obviamente. Esas fueron las razones. No creo, como máximo responsable en ese momento de la propuesta, de que hayamos abierto tantas puertas como para lograr tan valiosos militantes que después o fueron desaparecidos, o fueron encarcelados, o fueron perseguidos. No creo que Bases y Norma haya sido el verdadero causante de ese desarrollo político tan importante. Creo que fueron las condiciones históricas, las condiciones políticas, las condiciones ideológicas de la década del 70 que proponían la restitución de un programa nacional y popular, o la continuidad de un programa nacional y popular que transformó esta historia. La necesidad de rescatar la memoria y decir no es suficiente, pero tampoco sin la memoria alcanza, es porque está demostrado que hemos dado la vuelta completa y ahora con Milei y Esdero estamos en las mismas condiciones que hace 50 años. De manera que este acto me parece sumamente valioso. Quisiera agradecer nuevamente las autoridades del colegio la decisión que han tomado de realizar este acto y que sea el comienzo de una discusión, de reuniones, de debate de hacia dónde va nuestra profesión o hacia dónde está nuestra profesión convertida en changueadores más o menos jerarquizados de esta economía de demolición, para encontrar nuevos caminos. Yo creo que la historia no se termina, estoy seguro que la historia no se termina por la presencia de un Milei Esdero. Seríamos demasiado insignificantes si nos dejamos realmente avasallar por semejantes ejemplares, de manera que creo que se impone la necesidad de retomar la discusión, el debate, la confrontación de ideas, porque ahora ya no somos o no seremos una vanguardia
que salió a pelear por cambio de estructura. Me da la sensación de que esta actualidad de la historia que está pasando hoy ha convocado a la sociedad a hacerse cargo de elegir qué proyecto, en qué sistema de vida quiere vivir. No somos ya un grupo de locos, un grupo de vanguardia política iluminados, ni mucho menos, sino que me parece que el desafío es ahora para toda la sociedad. Ya nadie puede ignorar qué significa un proyecto de demolición, un proyecto, aunque no todavía con la represión que sufrimos nosotros, pero sí una gran demolición, una gran represión, una gran persecución a las clases sociales, a la clase trabajadora fundamentalmente, a la destrucción de la industria, a la destrucción de todo lo que estamos viendo como estructura de sostén de un proyecto nacional. Agradezco nuevamente la iniciativa del Colegio de Arquitectos del Chaco y pido disculpas por la extensión o la poca coherencia que he podido tener con estas palabras. Muchas gracias. Estamos medio transpirando un poquito, hace calor, estamos en el Chaco. Pero bueno, cuando Daniela, junto a la reunión, bien nos dijo, en conjunto a los ingenieros, agrimensores, para que surgiera esta idea y poder generar la placa como un símbolo, como un agradecimiento, como un recordatorio y como una memoria. Nosotros como técnicos automáticamente dijimos que sí, acompañábamos. Nosotros en ese sentido también queremos recordar y hacer hincapié a la memoria y a la verdad. Sabemos que hoy en día constantemente se quiere por ahí confundir la información, empezamos incluso a discutir entre nosotros los números, las verdades, hasta dónde sí, hasta dónde no, y como que queremos dejar de lado realmente lo que pasó por una conveniencia seguramente de los que hoy actualmente están comandando todo lo que es la gestión o el Estado, ¿verdad? Así que sin mucho más que agregar, porque también veo que hace mucho calor, agradecemos a todos los presentes, agradecemos a Daniela como técnicos por la iniciativa y realmente cerrar también con eso lo que ella dijo, nunca más. Un aplauso.